¿Qué onda? ¿Cómo están, gente? Hoy vamos a platicar un poquito de propaganda política. Y es que en México estamos en año electoral, así que es muy importante tomar decisiones de manera informada y consciente. Y sobre todo si perteneces a esa pequeña parte de la población que vota por primera vez. Me refiero a los nacidos entre 2001 y 2000, que según el INEGI son alrededor de 15.821.489 personas, cifra que representa el 20% de la población mexicana. Es importante que todos y todas sepamos algo de este tema, por lo menos de manera somera, para evitar ser blanco de manipulaciones y tomar las mejores decisiones con respecto al futuro de nuestro país. Y antes de continuar, si este tipo de temas son importantes para ti, suscríbete para recibir más contenido al respecto. Ok, y sin más preámbulo, ahora sí vamos a platicar de cómo influye la propaganda en nuestra toma de decisiones. Y para esto vamos a retomar 11 principios que propone Joseph Goebbels. ¿Y quién fue este tipo? Bueno, fue el jefe del Ministerio de Propaganda nazi y con ayuda de estos principios logró sumar miles de simpatizantes al Partido Socialdemócrata en Alemania. Ahorita vamos a platicar un poquito más de él y vamos a ver cómo estos principios siguen vigentes y son aplicados por políticos no solo en México, sino alrededor del mundo. Ahorita más adelante vemos algunos ejemplos. Digamos que Goebbels fue uno de los colaboradores más importantes que tuvo Hitler y le acompañó en su ideología, en estas ideas totalitaristas. Y bueno, ¿cómo lo logró? Mediante estos 11 principios que te voy a describir a continuación. Número 1, principio de simplificación del enemigo único, que consiste en individualizar a los adversarios a fin de convertirlos en un símbolo que represente un único enemigo. Por ejemplo, si eres de México, entiendes perfectamente el término fifí, el término chairo, o la mafia del poder, o los neoliberales, porque está juntando a lo mejor a personas adversarias a su idea de gobierno y pues ellos son un grupo que funge como un enemigo. El número 2 es el principio del método de contagio y consiste en reunir a dos o más adversarios en una única categoría. Por ejemplo, en México existen varias coaliciones que están en contra del gobierno actual, llámese PRI, llámese PAN, Nueva Alianza, entre otros. Dentro del gobierno, el mandatario, el presidente, los cataloga como la mafia del poder a todos juntos. A pesar de ser diferentes adversarios, a todos los mete en una categoría que es las personas corruptas, ¿no? Los corruptos de México. Y entonces hace que todo el pueblo tenga un adversario en común. El principio número 3 consiste en cargar sobre el adversario los defectos propios o los defectos de un sistema, respondiendo el ataque con ataque. Un claro ejemplo lo tenemos cuando se le cuestiona a un político sobre un problema actual. Por ejemplo, la línea 12 del metro. Se cayó y se tiene que señalar a los responsables. Sin embargo, el gobierno actual no tomó la responsabilidad y le echó culpa a los gobiernos anteriores. Y estos, pues obviamente defendiéndose, atacaban al nuevo gobierno diciendo que no hace su trabajo y pues solamente hubo excusas, solamente hubo desviaciones del tema. Y al final, pues ese asunto se quedó como sin resolver, no hubieron realmente culpables y todo porque se utilizó esta estrategia de propaganda que es a echarle la culpa al que estuvo antes de mí o el que está en mi contra. El siguiente principio es el de desfiguración y exageración y consiste en hacer que cualquier anécdota, por pequeña que sea, se convierta en una amenaza grave. Por ejemplo, durante la Guerra Fría habían dos bloques en el mundo, el bloque socialista y el capitalista. Y si en algún país del bloque capitalista se hablaba de alguna manera de socialismo, se consideraba una muy grave amenaza a la seguridad nacional, cuando pues en realidad solamente eran intereses personales. La exageración también se puede dar de una historia o una anécdota insignificantes a convertirla en una gran hazaña heroica. Me viene a la mente, por ejemplo, cuando las noticias o los medios hablan de la captura de gente muy peligrosa y en realidad pues era a lo mejor una de las células de la organización delictiva y pues se pinta como si hubiera sido el principal, la cabeza, el líder
y pues a lo mejor es simplemente una exageración de la hazaña. Es el principio de vulgarización y consiste en hacer que el contenido propagandístico sea inteligible para el menos inteligente de todas las personas a las que va dirigida. El contenido es contenido para masas y se dice que entre más grande sea la masa, menos nivel intelectual se necesita. Un ejemplo de esto son las canciones populares que se utilizan en la propaganda política. Hablemos de ciertos partidos que utilizan géneros como la cumbia para platicar sus eslogans de campaña y compartirlos con la mayor población posible. Luego tenemos el principio de orquestación y este dice que la propaganda se tiene que repetir tantas veces como sea necesaria para que termine por convertirse en una realidad. Una mentira que es reiterada termina por convertirse en verdad. Por ejemplo, cuando hablamos de la cuarta transformación, en realidad es un eslogan de campaña, pero alude a la historia para decir que ese gobierno va a ser una de las transformaciones que ha tenido el país y de tanto que se repite y se repite, pues la gente termina por creer. El número 7 es el principio de renovación y establece que hay que sacar información nueva tan rápido como sea posible, a manera de que lo que saques hoy para mañana ya se le haya olvidado a tu público en general. Esta es una estrategia que sí retoma mucho este gobierno, por ejemplo, al aparecer y desaparecer constantemente institutos, constantemente fideicomisos, o al proponer de manera muy frecuente reformas que se quedan ahí paradas mucho tiempo, pero pues que ya dieron noticias nuevas, que ya dieron de qué hablar. El siguiente principio, el número 8, ya no me acuerdo cuál sigue, es el de verosimilitud y consiste en citar ciertos datos o ciertas fuentes a modo de que coincida con nuestra verdad. Para esto sirven los famosos globos sonda o tomar cierta parte de la información que realmente existe que comprueba nuestro dicho. Por ejemplo, en las mañaneras, cuando se habla de algún hecho en específico, algún hecho social, por ejemplo, hablemos de salud o de educación o de seguridad, siempre se cita a especialistas, siempre hay gente que es muy especializada en ese ámbito y viene a explicarnos los fenómenos. De esta manera se pueden manipular las encuestas y la opinión pública en pro del que sostiene la hipótesis. El siguiente es el principio de silenciación y como su nombre lo dice, consiste en acallar las cuestiones que no me convienen, ya sea porque perjudican a mi gobierno o a mi partido o porque benefician al adversario. Este es el ejemplo de tantos gobiernos que silencian periodistas porque sacan a la verdad sus trapitos y pues que los censuran básicamente, ¿no? Tanto con normas como teniendo de su lado a diversos medios, a diversas, ya sea televisoras, ya sea empresas periodísticas o incluso redes sociales con los bots. Pueden silenciar a muchas personas, censurar ciertos mensajes que pues no conviene que se sepan. El número 10 es el de la transfusión y consiste en que la propaganda siempre parte de una ideología preexistente. Para esto se retoman, por ejemplo, las raíces nacionalistas y la historia del país, un poco como lo que ya expliqué de la cuarta transformación quizá, que retoma todas estas etapas históricas que representan una identidad para los mexicanos. Y bueno, se configura como el nuevo patrón, como la nueva ideología hegemónica que va a hacer que pues al final todo esté bien, pero pues simple propaganda. Y finalmente el número 11 es el principio de unanimidad, que consiste en hacer que muchas personas o que las personas en general piensen que se piensa de una manera y que todos están de acuerdo, creando una falsa sensación de que hay una ideología unánime. Claro, es el caso de El Salvador. El presidente lanza un mensaje a todos los compatriotas, a todos los nacionales salvadoreños y se les informa que la delincuencia es el principal problema de seguridad nacional y que esa delincuencia es infligida por bandas. Entonces se hace una persecución a bandas y se les limitan los derechos humanos a estas personas para, pues según para mejorar como país. Se implementa en la vida real porque el presidente genera una atmósfera de que todos piensan que eso es lo correcto, que eso es lo que se tiene que hacer para que el país vaya mejor. Y bueno, pues son ideas que terminan por comprarse y tendríamos que analizar más a fondo cuáles son los problemas, cuáles son mejores soluciones que
que pues no limiten los derechos de ninguna persona. Si has llegado hasta esta parte del video, te agradezco muchísimo. El objetivo de este es invitar a la gente a reflexionar sobre lo que dicen los gobernantes, sobre qué tanto dicen y qué tanto hacen verdaderamente. Obviamente, cuáles son las propuestas de los futuros gobernantes o de las futuras gobernantes. Y bueno, pues teniendo información de calidad vamos a poder tomar mejores decisiones de manera informada y responsable. Y bueno, pues por eso me parecía un buen tema. En la caja de la descripción te voy a dejar las fuentes y las ligas en donde puedes obtener más información sobre los temas que tocamos. Y bueno, déjame tu comentario, hazme saber si te gustó el tema, si te interesa, si es útil para ti. Y bueno, yo soy Jimena Urgo y esto fue El Faro en el Tiempo. Hasta la próxima.